Primero, agradecer al Instituto la iniciativa y que haya invitado a Sergio Díaz Ricci. Después, explicar que es la segunda sesión de un seminario monográfico que pretendemos alargar en el tiempo con parlamentos de América Latina. Empezamos con Chile, en un momento en el que estaban saliendo del proceso constituyente, y hoy continuamos con Argentina. Yo no puedo presentar a Sergio Díaz Ricci porque él es más complutense que yo en todos los sentidos, ¿no? Sergio hizo aquí la tesis con Pablo Lucas Verdú y es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Tucumán. Ha sido congresista también en la Cámara de Cuentas, es decir, una larga carrera de servicio público, ¿no? Y un académico de vocación, y yo creo que ahí debería pararme, porque si no me estaría extralimitando de presentar a Sergio en su propia casa. Además, pues muy comprometido con el derecho parlamentario y la creación de redes de derecho parlamentario en toda América Latina. Así que yo, por prudencia, me debo parar aquí y no hacer más que cederle la palabra. Muchísimas gracias al Instituto de Derecho Parlamentario. Chez moi, como dicen los franceses. Estoy en casa. Y es un alivio. Piensa que este pasillo lo recorrí, el cuarto piso, 5 años. Así que ánimo, los que están haciendo su tesis. Y están haciendo la maestría. Hay que agradecerle al director del instituto, a Javier, director del departamento, el querido departamento de Derecho Constitucional. Se llamaba Derecho Político entonces. Se llamaba Derecho Político, ese que seré viejo, ¿no? 40 años A. Y a Raúl, que también, con quien hemos participado y hacemos tantas cosas en común. Bueno, si me pongo a hablar de Angelito, su padre fue miembro de mi tesis doctoral, y bueno, Piedad, tantas cosas. Bueno, de cada uno tengo un hermoso y gratísimo recuerdo que atesoro, pero no los voy a agobiar con eso. Gracias por recibirme y reflexionar sobre lo que está pasando en Argentina, ¿no? Hay una palabra en Argentina que se escribe con K o con Q, pero no la voy a pronunciar porque este es un ámbito académico, pero ustedes ya continúen y que la completan, ¿no? Dice que se escribe con Q, no sé, me parece que es más razonable. Pero bueno, no es tan así. La idea es mostrarle un país, cómo funciona, así que he preparado una introducción un poco de qué es esto, ¿no? Ahí vamos. La bandera argentina, ¿no? Esa era la bandera de los Borbones, celeste y blanca. Yo diría que hay que hacer este país con una bandera borbónica. Bueno, lo que pasa es que era una guerra civil. La guerra de independencia nuestra fue una auténtica guerra civil entre una legitimidad que era la Junta de Sevilla, o casi de Cádiz, porque ya había sido disuelta, y esa legitimidad borbónica de Fernando VII, que anuncia, aunque también ha sido parte de todo esto. Esa legitimidad de un Fernando VII que era el deseado. Después le cambiaron el apodo. Pero sea una supuesta legitimidad. Y era la bandera que identificaba, había que identificar ejércitos que eran del mismo bando y tenían que tener 2 colores distintos. Y el sol inca, un poco para decir, bueno, esto es de acá. Hablar un poco de la actualidad parlamentaria en Argentina, hay que hacer un subtítulo sobre el presidencialismo latinoamericano, que es un presidencialismo peculiar, no es exactamente el norteamericano, empezando de que a los presidentes ahí tiene elección directa, entonces ahí ya aparecen 2 fuentes de legitimación, ¿no? A su vez es jefe de Estado, jefe de gobierno, y tiene muchas cosas. ¿Cuáles son las cuestiones que suelen perturbar el sistema latinoamericano? Es el tema de la reelección presidencial. Si uno ve la historia latinoamericana, no me voy a detener en esto, pero y algunos elementos que son peculiares, ¿no? La iniciativa legislativa, el presidente de Estados Unidos no tiene iniciativa legislativa, sí tiene veto, si tiene el presidente norteamericano. Llega haciendo un parangón con el sistema republicano norteamericano. La presencia de los ministros, la importancia de los ministros, se le llama ministro, eso viene de la Constitución de Cádiz.
Eso es un resabio de la Constitución de Cádiz. En algunos países los consejos de ministros tienen importancia, en otros países latinoamericanos no, en Argentina no. No hay algo especial que se llame, digamos, gabinete que tenga que tomar decisiones, no lo tiene. Pero sí hay un jefe de gabinete que se introdujo con la reforma del 94, que cumplía una función de descargar un poco la carga administrativa al presidente. Se han incorporado elementos parlamentarios. Bueno, vieja discusión, ¿no?, del sistema presidencialista, cuando en la década del 70 una corriente de pensamiento, Linz y otros, pedían por qué los sistemas latinoamericanos sucumbían tan rápidamente. Entonces viene toda esa corriente de decir, bueno, en realidad es la falta de flexibilidad en el sistema presidencialista provocaba la caída. Para mí fue una muy mala lectura, en realidad. No va por allí la cosa. Yo creo que más que nada era, no leyeron de que esos sistemas presidencialistas que ellos observaban desde el 60, 70, eran que estamos en plena Guerra Fría, y en plena Guerra Fría las cosas funcionan de otro modo. No se lo podía analizar del mismo modo. De hecho, Perú incorporó muchos elementos parlamentarios y vaya, veamos, sabemos el follón que tiene. O Argentina incorporó el jefe de gabinete que no sirve para nada, digamos, es una especie de cenicero de moto, como decimos nosotros. Cumple una función de quitarle alguna tarea al presidente. Por supuesto, o sea, esa corriente, que yo soy crítico, porque verdaderamente creo que erraron en la percepción, que el contexto era la Guerra Fría, y en época de Guerra Fría los países latinoamericanos eran vulnerables, ¿no?, al occidente contra las penetraciones que venían de Cuba. Bueno, ya sería detenerse un poco, ¿no?, en las peculiaridades de cada país latinoamericano. Creo que la lectura no ha sido la correcta, y quienes han seguido han puesto ese antídoto a ese supuesto enfermo, no le funcionó muy bien el medicamento. Pero algunas constituciones incorporaron elementos. El voto de censura, por ejemplo, lo tiene Argentina para el jefe de gabinete, no se aplicó nunca. Hay inclusive una moción un voto de confianza, que es una moción de remoción. El voto de censura es, como decía el Chavo, no me simpatizas, no tiene ningún efecto. Sí, no me simpatiza el jefe de gabinete. Perdón, a los ministros se los puede expulsar por juicio político. Está en la Constitución desde 1853. Nunca se aplicó en Argentina. Nunca se cesó un ministro por juicio político. ¿Cómo se puede cesar un presidente, o se puede cesar un vicepresidente o un vocal de la Corte Suprema? Juicio político. Juicio político es el impeachment norteamericano, acusa a diputados, condena o cesa, porque en realidad la única función que es cesar en el cargo, el Senado. Nunca se aplicó en Argentina, ni para el Ejecutivo, ni para ningún ministro. Sí se aplicó para vocales de corte, ¿no?, en 2 casos. No hay disolución de parlamento en Argentina. En cambio, sabemos cómo existe en otros países. En Perú existe la muerte cruzada. Entonces, existen esos mecanismos de disolución. Quería simplemente demostrar y poner mi acento crítico en esa visión de que creer que el medicamento parlamentario es el adecuado para la enfermedad presidencialista. Yo creo que no ha sido el adecuado, y la prueba me remito. Y después tenemos las destituciones presidenciales. Mire, esto simplemente a golpe de vista, ¿no? Observemos. Algo pasa, ¿no? Brasil, Venezuela, Guatemala, todas son ceses presidenciales. Y en muchos de esos ceses, no me puedo detener en esto porque no es el motivo, pero sí mostrarlo, exhibirlos. El PowerPoint se lo dejo, ¿no? Exhibirlo. ¿Qué ha pasado? Y en la mayoría de estos casos ha sido el Parlamento que ha tenido una actuación protagonista. Simplemente, pero no es el tema de nuestra exposición, pero sí es interesante la síntesis. Puede ser que falte alguno, me lo indican y lo agregamos. Vamos a ver, ahora entramos en nuestra Argentina y el Congreso. Nuestro modelo es un Estado federal, por lo tanto, utilizamos la palabra Congreso. Siempre se discutió, desde que están haciendo una maestría de Derecho Parlamentario, que si es Parlamento o Congreso, y por ahí he leído, y es una suerte de explicación aceptable, que Congreso es porque congrega, porque une, y Parlamento tiene un sentido
de otro tipo. Pero ya sabemos que el género que nosotros nos entendemos es parlamento. Por eso decimos derecho parlamentario, para no entrar en sutilezas. Como es un Estado federal, nosotros seguimos el modelo federal, utilizamos el esquema, tomamos el esquema norteamericano. Es un proceso histórico que no me voy a detener. Eran 14 estados preexistentes, muy distinto a la historia norteamericana, que eran 13 colonias auténticamente independientes. Es interesante quizás hacer un paralelismo, no tanto para conocer la historia norteamericana, sino para conocer el proceso de conformación del Estado Nacional, que vean, es muy distinto. Ellos eran 13 colonias independientes, tenían sus poderes legislativos bicamerales, tenían sus gobernadores elegidos por ellos, y por supuesto eran otra naturaleza, y muy en la costa. Lo nuestro eran espacios territoriales, hinterland, distribuidos en un territorio debajo de Bolivia, para que lo entendamos. Debajo de Bolivia era la nada. Y 14 ciudades. Así se formó el Estado argentino. 14 grandes ciudades que sobrevivieron como pudieron durante 40 años, hasta poder dictar la Constitución. La Constitución no es sola, en Argentina no fue solamente dictar la organización política, fue construir el Estado. No existía el Estado federal. Eran 14 estados independientes. ¿No? Nació un Estado nacional. No había nada antes. ¿Qué había? Bueno, intentando nuestras categorías conceptuales decir, eran una especie de confederación de hecho. ¿Sí? Nos sentimos parte de lo mismo, intentamos defendernos frente a ciertos ataques que podía venir de Inglaterra, que podía venir de Francia. Ya como país, ya España no estaba en condiciones de venir a Sudamérica, sí lo intentó en México, lo intentó en Venezuela, pero a Río de la Plata no llegó, no hubo el recuperar, digamos, ¿no? Las provincias de ultramar. Voy a decir algo que es un poco extraño, es decir, la Argentina hubo que inventarla. Es un país que se inventó. De pronto cuando se pierde el Alto Perú, el Alto Perú es Bolivia. Cuando se pierde lo más importante, que eran las minas del Alto Perú, el Potosí, bueno, era solo el Potosí, eran todas las minas de esa zona. Pensemos que el Potosí fue una ciudad que tenía más habitantes que París. Yo les recomiendo visitar el Potosí, se entiende Sudamérica conociendo Potosí. El barroco americano de Potosí es sorprendente, una cosa que uno dice, pero por Dios, ¿cómo se hizo esto? Y son iglesias abandonadas. Yo recomiendo, son 4.600 metros de altura. Hay que ir preparado, ¿eh? Se come a las 6 de la tarde porque no se cena a las 10 como aquí, porque no se hace la digestión. Se cena a las 6 de la tarde, pero hay que conocerlo, vale la pena. Realmente uno entiende Sudamérica, por lo menos la parte austral, desde ese punto. Bueno, se inventa un país, es importante entonces este concepto. Argentina nace desde la Constitución Federal. No había nada antes. Eran 14 ciudades, estados, si queremos llamarle, un territorio, y que separaba uno de la otra a distancia. Y un caudillo que actuaba de alguna función integradora, evocando a mi maestro Schment, a mi maestro Pablo Lucas, que esto es Schment, ¿no? Claramente. Nos integraba en 14 provincias. Por supuesto, Buenos Aires era importante porque era el único puerto. La posición, digamos, la ubicación geográfica de Buenos Aires es clave para entender. Piense que de allí para abajo no había nada. El Martín Fierro, cuando uno lee Martín Fierro, ese gaucho indómito que mata a un negro en una pelea, huye de la policía, pero huye a Olavarría, huye a Pergamino, o sea, ciudades que están al lado de Buenos Aires, no es que se ha ido a Calafate. Era al lado de hoy en día son ciudades y poblaciones prósperas, pero ahí estaba el indio. Entonces ahí no entraba la autoridad. O sea, y lo importante como concepto que la Constitución de 1853 es la tercera más antigua del mundo vigente. No es que hayamos tenido continuidad constitucional, tampoco nos mandemos la parte, pero sí, 1853 vigente, ¿no? La norteamericana, la noruega, que podríamos discutirla, porque Noruega era parte de Suecia, pero bueno, dejémoslo noruego que
que se disfruten esto, no me interesa tan lejos. Y la Argentina 1853, vigente. ¿Qué pasó en el medio? Muchísimas cosas que no vienen al caso. Se constituye como Estado. Es importante ubicarse que nace como Estado por un texto jurídico, que fue un pacto político. Y no solamente un texto que ordenaba, imagínense que se dispuso una cámara un congreso de 2 cámaras. No existía en ningún lado ese congreso, hubo que fabricarlo. Una corte, tardaron 10 años en crear la Corte Suprema y de ahí para abajo. Un ejecutivo, no existía, eran gobernadores, 14 gobernadores, no había presidente. Rosas nunca fue presidente, fue el gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Se creó un país a través de un instrumento jurídico político. O si quiero lo ponemos al revés, de una decisión política que se expresa la decisión en una norma jurídica. Pónganlo como quieran, no me voy a poner en este momento schmittiano a esta altura de este partido. 2 cámaras. ¿Por qué 2 cámaras? Porque claramente eran estados preexistentes y le pasó lo mismo que a Estados Unidos. Nadie va a una fiesta que no te conviden un vaso de Coca-Cola. O sea, no, crear una cámara que le imponga a la mayoría por población, entonces lo mismo que Estados Unidos. Había que poner una cámara donde había representación paritaria y la otra cámara, representación poblacional. Igual que Estados Unidos. Ahí está Argentina. Pero esta es la Argentina moderna. La Argentina antigua llegaba hasta la mitad. Todo el sur eran territorios no ocupados. Cuando no hay dominio físico del espacio, es res nullius. No había dominio físico del espacio. Todo que era abajo. Y tribus seminómades, Chile armaba a los tehuelches y nosotros le armábamos a los araucanos para que los fastidien y no puede ninguno vivir en paz en esa zona. Así fue. Recién a fines del siglo XIX se establece el territorio que usted ve. Y aquí están las 24 provincias, que hoy son 24 estados. Casi la mayoría del sur son nuevos estados. 14, hoy son 23, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, conocida como Cava. Y lo que puse lo que está en el medio es para que esto se nota de algún modo cómo se distribuye la población. O sea, si usted me lo ha abigarrado, es donde está el sector más dinámico del país. Y después lo otro se ve la geografía. La gran muralla que es los Andes, 4.000, 5.000 metros. No tuvimos la fortuna de Estados Unidos que pudieron cruzarse a California. Tampoco tenían montañas de 4 o 5.000 metros y de nieves, no era ni. Más culturalmente era otra cosa. Chile ya era una gobernación independiente. Nunca se integró políticamente a este sector más austral hacia el este. Bueno, ahí está el Congreso. Ahora entramos en tema. Edificio muy bonito, por cierto, es de 1910, por ahí, ¿no? En este edificio están ambas cámaras, no las tenemos separadas. En este edificio están ambas cámaras. La Cámara de Diputados estaría a vuestra derecha, así mirándolo así, a la derecha, es un recinto más amplio, y la Cámara de Senadores a la izquierda. No se comunican. Sí se comunican, pero físicamente el que sabe por dónde tiene que ir, sí sabe cómo comunicarse, pero el que va de visita no sabe cómo. Pero están separados. Senadores, usted piensa que durante mucho tiempo en realidad durante 14 provincias multiplicado por 2, eran 48 senadores. ¿Qué son los senadores? Y son como los cardenales de la iglesia. Vamos a ver, los senadores eran exgobernadores, expresidentes, duraban 9 años en sus funciones, eran auténticos cardenales. Los despachos de los senadores eran fastuosos. Y diputados de este lado. En algún momento sí tenían su despacho, ahora lo tienen al frente, el despacho de los diputados. Se amplió mucho el Congreso, pero es un Congreso muy bonito. De paso también, vamos a hacer un poco de turismo. El Congreso está un poco alto, está en una zona alta, es un especie de tipo Capitolio, ¿no? Una colina, está en una zona alta y se comunica por la Avenida de Mayo a la Casa Rosada. Es directo. Se están mirando los dos. No se quieren mucho, les aclaro. La Avenida de Mayo es una avenida que se hizo tipo Gran Vía.
Si ustedes, claro, ahora están muy venida menos, pero si uno visita la Avenida de Mayo, van a ver la arquitectura típica también de cuando se hizo la Gran Vía. Cámara de Senadores. Como verán, la Cámara de Senadores es más pequeñita. Ya no son 2 diputados, 2 senadores por estado, sino la reforma del 94 elevó a 3 senadores por estado. 3 senadores elegidos de manera directa, con el voto popular. Ahí ya hay un cambio importante. Otro elemento importante. Donde antes los senadores eran como más representantes. Bueno, también Estados Unidos autorizó la elección directa de los senadores. Y ustedes verán, bueno, esto es una foto vieja claramente, porque la que ven ahí es Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente del Senado, es presidido por el vicepresidente. Cosa que no es así en Estados Unidos. En Estados Unidos el vicepresidente lo mantiene lejos allá y solamente viene cuando hay que desempatar. No lo ocupan demasiado al vicepresidente. En cambio, que el vicepresidente es activo e influye e interfiere e interviene. No es tan neutro. Es importante. Porque no es senador. Ustedes saben, como al no ser senador, no tiene uso de la palabra. Al no ser parlamentario. Pero por ahí hablan lo mismo, no vayan a creer que tampoco creen que se privan demasiado. Pero al no ser senador, su misión es simplemente dirigir la sesión. Si no estuviese el vicepresidente, que tiene despacho en el Congreso, ya le dije, en Estados Unidos lo tiene el Observatorio de la Marina. O sea, Kamala Harris no está en el Senado, está en otro lado. Solamente viene cuando hay que desempatar o dirigir una sesión muy brava, pero si no, no viene. En el caso argentino, no, sí tiene intervención. Y siempre termina siendo un fuente de conflicto el vicepresidente con el presidente. Siempre pasa algo, es un karma que se arrastra. Y como verán, son 72. ¿Por qué? 24 distritos electorales por 3 senadores, son 72. Ahí lo están, 72 senadores. No son muchos. Como ya no caben en el sector del Congreso, los viejos senadores se instalan en los lindos despachos y a los nuevos senadores los mandan al edificio del frente. Hasta que viene la renovación, como se renueva 1/3 cada 2 años, entonces cuando ya hay un periodo que hay que cambiar, se van al centro, al edificio bonito. Conclusión, el Senado Nacional es importante, son equilibrados, tienen el mismo valor, no es como Alemania, donde hay una función, o en España, que tienen un sistema que no es equivalente. Las cámaras son equivalentes, tienen la mitad de la decisión en todos los temas. En algunos, la Constitución prevé como iniciativa legislativa diputados. Ustedes se imaginarán en qué. En cuestiones tributarias. ¿Por qué? Porque el peso cae sobre la población y los estados más poblados, que son los que más van a aportar, no quieren que los senadores que representan a otros sectores de menor población le impongan los recursos. Como verán, muy filosófico todo. Son 3 ciclos. O sea, duran 6 años los senadores. ¿Por qué les quiero contar? Porque después vamos a pasar a la actualidad de Argentina, que es más divertida que esto. Lo que está pasando ahora. Por cierto, tenía mi propósito, hago un paréntesis para no olvidarme, ¿no? Yo lamento y repudiamos, realmente de ninguna manera nos representa el presidente las locuras y barbaridades que dice, ¿no? O sea, de estas cosas que uno escucha y dice, de ninguna manera representa a nuestro país y que tenemos lazos afectivos y personales muchísimo más fuertes que este mundo del estrépito que nos quieren someter esa estrategia política que se está desarrollando ahora en todas partes, no solamente en Argentina. Parece que es la fórmula. Estrategias políticas del estrépito. Cuando más se grita, cuando más barbaridades se dicen, vas a estar, en vez de 10 segundos, 15 en X. Parece que ese es el modo que vamos a tener que aprender en un curso de Derecho Parlamentario. Tenemos que empezarlo a pensar a eso. El debate político no puede reducirse a esta vocinglería, a ver quién dice más barbaridades. Nos están sometiendo a algo que es realmente lo opuesto que se supone que es la política, ¿no? Pero bueno, quería decirlo, no olvidarme de decir que de ningún modo las barbaridades que por ahí dice nuestro presidente representa ni el sentir ni por asomo lo que piensa el país, ¿no? Bueno, volviendo a esto,
Ahora, ustedes dirán, son 3 ciclos, pero en realidad son 8 provincias por ciclo, porque hay que elegir 3 por voto popular. Entonces, no se eligen las 24 provincias cada 2 años, ¿no? Ahí lo están viendo los ciclos. Son 8 provincias, 3 senadores en distintos ciclos. Entonces, si los ven, por ejemplo, el último ciclo, 23-29, en el mes de octubre, ¿qué provincias eligieron senadores? No todas. Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. ¿Y qué dice la Constitución? Producto del Pacto de Olivos. Esa elección directa. Bueno, ¿cómo distribuyó las bancas? Bueno, aquí se aplica un sistema mayoritario. El que obtiene más votos se lleva 2 y el siguiente el tercero. Sea que haya mucha distancia o haya poca distancia, no importa. 2 se lo lleva el partido. O sea, aquí aparece el elemento partido político que antes no lo había. Antes era más como la representación de la provincia, del Estado, porque lo elegían las legislaturas locales. A mí me tocó ser legislador local y elegir senador. Era como elegir papa. Una cosa que era tremendo. Elegir el senador que duraba 9 años. Me iba a enterrar a todos. Entonces había que elegir el senador por mi estado, que además no coincidían las fechas, por 9 años. Entonces, elegir un senador estatal, y yo era presidente de bloque. Imaginen usted lo que fue eso, ¿no? Creo que fue el momento de más tensión de mi carrera política, elegir senador. Creo que no salió bien. Nos salió bien. No es que no salió bien, nos salió bien. Después fue gobernador, ¿no? Bueno, tenemos el problema de que aspiramos las S nosotros. Eso, bien andaluz, bien extremeño, ¿no? Aspiramos las S. Bueno, es interesante ver esto porque aquí lo vamos a interpretar qué está pasando en Argentina, porque tiene que ver con los ciclos. ¿Por qué Milei no tiene parlamento? Porque los ciclos no se le han superpuesto. Es un emergente tan súbito que no pudo tener parlamento. Está con una estrechísima minoría, sí, una pequeñísimo representante. Bueno, vamos a diputados. Algo habré dicho mal que no. ¿Cómo se hacen los grupos? Ahora lo vemos. Los partidos presentan sus. Ahí está, ahí lo estás viendo. No digo los estados. Cada partido presenta 3 candidatos. Entonces, saben que si gana, se llevan 2. Siempre. El que gane por un voto se lleva los 2 y el que le sigue el número de votos se lleva el tercero. No digo el orden de los ciclos. Se sorteó en el año 92.000, ¿no? Porque se hizo secuencial. A medida que se iban venciendo los de los 9, comenzaban los de 6. Y se hizo un sorteo. Por supuesto, yo recuerdo un amigo mío, fuera senador nacional, le tocó el sorteo de 2 años. Se quería morir. Te iba a tocar el 6. Y bueno, le tocó 2. Le pasa a la casa dentro de 2 años. ¿Qué va a hacer? Hizo una fiesta en Puerto Madero y todo, y 2 años le tocó el sorteo. Bueno, ¿qué le va a hacer? No siempre se tiene suerte en estas cosas. Bueno, ahora se duran 6 años en ciclos de 2. O sea, ya les cuento ya cómo está hoy, digamos, hecha la secuencia. ¿Pueden ser reelectos? Pueden ser reelectos indefinidamente. También, sí, indefinidamente. Sí, hubo senadores que casi estaban en una estatua ya del Senado, estaban puestos ahí, ya estaban petrificados. Porque además eran realmente, yo recuerdo el viejo Senado, entrar al Senado era como visitar un cardenal. Los despachos con antedespachos, 2 secretarios, tenían un comedor que competía con Versalles. Lo siguen teniendo. Pero que sí, y uno decía, este fue el gobernador de tal parte, este fue presidente, ese era el Senado de la Nación. Interesante, o sea, era como que tenía el Senado conservador, ¿no? Tenía un poco ese perfume, ¿no? Francés del Senado conservador. Toda gente que había ya, de algún modo, terminando su ciclo político, iba al Senado. Como no podían ser reelectos como gobernadores, o habían agotado sus reelecciones, eran senadores. Y un senador... Bueno, yo trabajé en la Cámara de Diputados, te llama un senador y un ministro atiende el teléfono. O te llama un diputado y el ministro le dice, bueno, después lo llamo. Claro, y así. Bueno, ese es el modelo ser senador. No usan púrpura todavía. 72 senadores. Es interesante ver por qué ustedes están viendo ahora la actual composición.
Unión por la Patria, que viene a ser el justicialismo, tiene 33 por el arrastre. No es que hayan sido elegidos en el año 23. Piensen ustedes que hay muchas provincias que vienen arrastrando ya su senador del ciclo anterior. Vuelvo para atrás. A ver, ahí está, miren los ciclos. ¿Lo ven los ciclos? Del 19 al 25, del 21 al 27 y del 23 al 29, que fueron elegidos ahora en octubre. Tiene 6 años. Entonces, cuando acceden estos 24 senadores del ciclo 23-29, se encuentran con senadores anteriores, ¿no? Cumpliendo, faltándole algunos 2 años y a otros 4. Y habré dicho algo inconveniente. Bueno, ahí está. Bueno, están los 72 senadores. Entonces, aquí ya tenemos un dato interesante para evaluar lo que me interesa finalmente tratar. O sea, Libertad Avanza es el partido del presidente Milei. Usted piensa que el presidente Milei fue diputado nacional hace 2 años, eran 2 diputados de su partido. 2. Ahora tiene 6 senadores. 6 senadores, no sabría decir con exactitud de qué provincia, pero claramente al lado de 72. Con esto estoy mostrando que en el Senado no tiene mayoría ni siquiera con aliados. Realmente su situación es muy comprometida como presidente de tener su partido en una situación de minoría. Bueno, muchos presidentes no han tenido mayorías. Pensemos que es un sistema de doble legitimación. No es un sistema parlamentario. Tener doble legitimación, el sistema presidencialista tradicional admite que el Congreso el presidente no tenga mayoría en cualquiera de las cámaras, o en las 2. Ya pasó, le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, le pasó a Macri. ¿Y de qué depende? Si el presidente es exitoso en sus 2 primeros años, su segunda elección le puede aportar, aumentar su representación. Si el presidente no es exitoso, como le pasó a De la Rúa, bueno, se escucha unas voces de ángeles que ya lo convocan, ¿no?, a otra dimensión. O sea, le va mal. Si ya no tenían mayoría al comienzo, imagínense los otros 2 años, ¿no? El pato Rengo, ¿no? Este ni siquiera Rengo, esto no tiene patas, ya se quedó sin nada, ¿no? El pato. Bueno, esto para tener una visión. El oficialismo 6, pero lo tiene a la vicepresidente. Vicepresidente es importante, al vicepresidente, ahora mujer. Es el que maneja de algún modo la agenda, ¿no? Como dije, no es un vicepresidente presidente de la gestión. Puse Frente Pro porque es un aliado político eventual. A veces está cerca, a veces no tanto. Estos son pequeños partidos. Si ustedes ven 1 y 1, claramente es de una provincia de la minoría de algún estado. No logro identificar cuál sería, ¿no? Si es un senador es porque es la minoría de una de las provincias. 2 tiene otro, ¿no? Se les llama dialoguistas a aquellos. La Unión Cívica Radical tiene 13, pero curiosamente la Unión Cívica Radical, el Partido Radical, en el Senado no es tan dialoguista como es la Unión Cívica Radical en diputados. Cosa curiosa. Cosa veremos. Y la oposición, que es Unión por la Patria, 33. No tiene quórum propio, ya veremos. Serían 36, 37 para tener quórum y eventualmente mayoría sobre presentes. O sea, el Senado. Sin embargo, el Senado, podríamos decir, en el esquema político actual, actúa más como cámara de oposición que de oficialismo. Básicamente siempre ha sido en contra. ¿Por qué? Porque tiene 33. A la oposición no le cuesta demasiado conseguir 4, 5. Y ya tiene quórum y podría eventualmente, si es con mayoría de presentes, suficiente para ir adelante. Vamos a la Cámara de Diputados, la Cámara Joven, que se llama. Para ser senador se requiere 30 años. Para ser diputado, 25. Vaya tontera, la verdad que... Bueno, pero eso, qué sé yo, estoy imaginando otras épocas. Ya ven una Cámara más numerosa, son 257. 257. ¿Cómo se distribuyen? El senador, Cámara Joven, dura 4 años, se renueva por mitades. Eso es interesante porque si ustedes ya se habrán dado cuenta que renovarse por mitades es cambiar el signo cada 2 años.
No es lo mismo un tercio, que no te va a cambiar demasiado lo que viene, que la mitad. Una mitad te puede cambiar mucho, según las circunstancias políticas. ¿Cómo se distribuyen los diputados? Elección directa, pero es una elección directa de cada estado. O sea, aunque el senador representa a la provincia, acá es la cantidad de habitantes que tiene cada estado. Técnicamente sería 1 cada 161.000 habitantes o fracción que no baje la mitad. Es decir, hay que tomar un estado, pues tomamos la provincia de Córdoba. Bueno, la provincia de Córdoba tiene 18 diputados, porque se le aplica esa razón de 161.000 y obtiene 18. Entonces ya tenemos los estados más poblados, como ustedes ven a su izquierda, los estados más poblados. Buenos Aires tiene 70, es muy importante. Buenos Aires tiene casi 15 millones de habitantes, ¿no? O 16 por ahí. La Cava sería la ciudad autónoma, 25, Santa Fe 19, Córdoba 18. De algún modo, si ellos se pusiesen de acuerdo, imponen sus decisiones. Bueno, es la población. Allí hay una representación poblacional. Luego están los estados intermedios, que van de 10 a 6. Y luego un gift, un bonus track. Todas las provincias que puedan tener menos de 161.000 van a tener siempre 5. Ahí la están viendo de este lado. Esto se llama una decisión bloqueada. Esto fue aplicado en 1982 para las elecciones del acceso a la democracia. Y ustedes se imaginan si Tucumán, donde yo vengo, va a votar para ganar 2 diputados y que Buenos Aires tenga 95, ni loco. Son decisiones bloqueadas, políticamente bloqueadas, ¿no? Esto es muy difícil que se cambie. Creo que el ejemplo es elocuente, ¿no? Sí, bueno, vamos a ser muy honestos, cumplamos, vamos a ganar 2 diputados más. En vez de 9 vamos a tener 11, pero diputados vamos a tener 90. No, eso no. Por eso es una típica decisión bloqueada políticamente. Imagínense esta provincia, Tierra del Fuego, que tiene 300.000 habitantes, que tendría un diputado y medio. ¿Va a perder 5? No. Entonces, es interesante ver esta circunstancia, esta situación. Por eso es muy difícil que este número cambie. Se está intentando hacerlo porque la Constitución dice que hay que renovarlo cada censo para ajustarlo a la población. Pero hay que tener un acuerdo político para esto y no se llega. La renovación es por provincias. Por provincia y por mitades. ¿Qué pasa con Tucumán? Que tiene 9. No podemos elegir 4 y medio. Entonces, 5 y 4, 5 y 4 cada 2 años. Perduran 4 años. Bueno, la composición. La composición es interesante. Unión por la Patria, el justicialismo, 101. O 98, pues se le han ido 3. Es un número importante, pero no tiene quórum propio. No tiene quórum propio. La Libertad Avanza en una elección pasó de 2 a 38. Lógico, el arrastre de la elección presidencial lleva, aunque se elige por provincias, a darle este evento. Sus posibles aliados, sus aliados, que a veces parecen aliados y a veces no tanto. El PRO, que significa Propuesta Republicana, Macri, 37, la Unión Cívica Radical, 34. Cambio Federal es un sector interesante porque es el GOSME, actúa de GOSME. Son 9 diputados que manejan la sesión, para que está familiarizado, se llama Piqueto, el hombre, o Pichetto, no sé cómo quiere decir. Bueno, y el resto ya más o menos se va distribuyendo. Bueno, ahora vamos a la parte más interesante. Esto es un... Bueno, ahí lo tenemos. ¿Y estos partidos tienen algunos crímenes? ¿Cómo salían? ¿Hay derechas, izquierdas? Sí, sí. Bueno, aquí lo estamos viendo. Unión por la Patria viene a ser el justicialismo, el peronismo. En realidad está ahí aliado, pero es una alianza con el Partido Justicialista y otros pequeños partidos que han ido a la elección con ese nombre, Unión por la Patria, una alianza electoral en todo el país. Entonces, se presentan en todo el país, pero por ejemplo en Santiago tienen sus 6 diputados, bueno, obtendrán ese por provincia, pero bajo la denominación del Partido Nacional, cuando renuevan. Pensemos que se renovó la mitad nada más, no es una renovación total, no es una renovación parlamentaria absoluta. No es que en agosto se eligió todo, en octubre se eligieron todo, ya la mitad estaba sentado.
la que sigue, 2 años más. ¿Cómo está la composición ahora? Bueno, Unión por la Patria, 108, que es admirable, porque la verdad que siendo un partido de oposición que podría perfectamente en nuestros sistemas tan fragmentarios, tan lábiles, digamos, estallar, se mantienen unidos. Curiosamente. Hasta ahora que han pasado muchas cosas, que es la más bonita que vamos a tratar ahora. Juntos por el Cambio, que es la alianza de Macri con el radicalismo, que utilizan el color amarillo, 93, no son pocos, pero no están tan unidos, ni están tan juntos. La Libertad Avanza, 39, creo que 38 decía la anterior, pero bueno, no cambia la cosa. Federal es un grupito de diputados de algunas provincias y el resto, bueno, ya lo ven. La izquierda. ¿Cómo se ponen en el recinto? Normalmente en Argentina, a la izquierda, o sea, a la derecha del recinto, a la izquierda del presidente, la mayoría, que no necesariamente el oficialismo. En este caso, la mayoría es la celeste. ¿Y a dónde se pone el portavoz, el jefe de bloque? En el medio, para que lo vean. Si lo ponen en la punta, el del fondo no lo ve. Entonces está en el medio para que el resto lo mira para ver cómo hay que votar. Siempre pasa esas cosas, ¿no? Siempre pasa esas cosas, ¿no? O sea, no es un sistema parlamentario. Bueno, es que hay momentos en la sesión que hay que improvisar. Entonces, en ese debate, bueno, el que esté distraído, bueno, es el mariscal de campo, el que marca el ritmo de la sesión. Bueno, y después la Libertad Avanza estaría a la derecha del presidente o a la izquierda de él. Pero no es que sea izquierda o derecha. Digamos que sería al revés, en realidad, en materia ideológica. Bueno, ¿qué ha pasado acá? Ahora entramos en la parte más divertida. Bueno, Argentina tuvo 3 elecciones el año pasado. Entonces es importante verlo. Una, el 13 de agosto. En Argentina siempre se vota los domingos. ¿Por qué se vota los domingos? No tengo idea, no, sí sé por qué. Se vota los domingos porque es un día no laborable. Es una tradición, ¿no? Siempre los domingos. Entonces la gente va a votar, es un día festivo y realmente es sentimiento republicano. Se va la gente a votar. Son siempre altas las tasas. El voto es obligatorio en Argentina. El voto es obligatorio. No es, yo te digo, bueno, pero ¿cómo es esto? Yo recuerdo cuando vine aquí, asistí a mis primeras votaciones aquí en España. Yo vi 6 años en Madrid. Entonces, me tocó la elección de Alfonsín, la elección, cuando lo eligieron a Alfonsín, yo estaba aquí en España, en Madrid. Entonces teníamos como el voto era obligatorio ir al consulado para justificar el no voto. Cuando cuento a mis amigos ahí del colegio mayor que no había votado, ¿cómo si aquí el voto es facultativo? No, para nosotros era como que hablábamos, estaba él hablando en sueco y yo en rumano. Claro, son historias distintas. Tiene que ver la historia política, de buscar la genuinidad del voto, la autenticidad del voto. En Argentina el voto era voluntario. Entonces, ¿qué ocurría? Los patrones, los caciques evitaban que la gente vaya a votar, los amenazaban. El voto era cantado, o sea, era viva voz. Entonces, era todo un sistema tremendo. Entonces, la gran unión cívica radical fue la gran revolución civil. Por eso se llama Unión Cívica Radical, que casi no es un nombre apto para la política. Porque ya no puede ser radical. Porque ya tiene que hablar, acordar, buscar consenso. Pero bueno, radical, no vamos a entrar en eso. La Unión Cívica Radical fue su lucha cultural. Y el voto era obligatorio, secreto y universal. Ma non troppo, porque las mujeres recién votaron en el 1952. ¿Y cómo se hizo el voto? A través de los listados del servicio militar. Lo llamaba la libreta de enrole al ejército. Todo varón mayor de 20 años, como tenía que hacer el servicio militar a los 21, obligado a votar. Fue la gran revolución cultural inducida por el Partido Radical, pero puesta en funcionamiento por el Partido Conservador, a quien el Partido Radical vino a derrocar. Podemos decir que es una de las grandes revoluciones políticas pacíficas que tuvo Argentina. Voto universal, secreto y obligatorio. ¿Y qué son las PASO? Son primarias. Es decir, se convoca que los partidos políticos, es un invento argentino, no existe en ningún lugar del mundo. Me hace acordar a Pablo Santolaya cuando hablamos de eso. Y ¿de dónde sacó esto? Decía, pero esto no existe en ningún lugar del mundo, así contaba Pablo.
¿Qué es esto? Bueno, sí, un invento argentino. ¿Qué es esto? Es esto, mire. Ahí lo están viendo. Libertad Avanza, como tuvo una sola fórmula, presentó una sola fórmula. Si uno se pregunta, ¿para qué voy a votar? Si yo voy a votar Libertad Avanza, ¿para qué voy a votar por una sola fórmula? Bueno, para enterarte qué adhesión tiene, 29%. En cambio, en otros partidos, Juntos por el Cambio ofreció 2 candidatos. ¿Van viendo? ¿Quién decidió cuál de esos candidatos va a ser el de la presidencia? La ciudadanía. Invento argentino. Es un... Si no eres justicialista, puedes votar en las primarias. Claro, es libre, sí, es libre. Es obligatorio y tú eliges el partido que quieras. No tiene que estar afiliado. Solo uno. No puedes Uno votar en solo, varias. exacto, uno solo. Es decir, si uno es afiliado, me imagino que será coherente con sus ideas, pero podría votar otro. Si yo soy de Unión por la Patria, decido apoyar la izquierda, voto izquierda. No tengo tienen forma de saberlo, además, es secreto. ¿Qué define esto? Aquí se ve, por ejemplo, Juntos con el Cambio fue con 2 candidatos, Unión por la Patria fue con 2 candidatos, son los cordobeses, es el cordobesismo que se llama, que es una especie de partido salvador de la patria, que ellos quieren salvar la patria, Córdoba, pero nunca la salva, siempre se salvan ellos solos, que con un 3,5. Lo interesante es ver los porcentajes y la distribución. ¿Qué se obtiene de esto? ¿Quién va a ser el candidato a presidente? Y también a diputados. No le puse diputado porque no tiene sentido. En los lugares, diputados se votó en todo el país, senador solo en 8 provincias. Se eligen los candidatos en las PASO. Una originalidad argentina. Primarias obligatorias. ¿Tú estuviste? Viendo eso, ¿no? Sí. Nos dejaron pasar, ver la urna, se votan las escuelas, está la urna, uno elige el papelito, lo pone en un sobre. Claro, se llama cuarto oscuro, se llama cuarto oscuro no porque no se vea, sino porque está tapada los vidrios, ¿no? Así se llama. Pero hoy nos resulta un poco hilarante, pero ya fue una gran conquista cultural del radicalismo. Democratizó el sistema. Una gran conquista cultural en 1912 y eso permitió que Irigoyen sea presidente del Partido Radical. Primer presidente elegido auténtico, con una democracia moderna, por así decirlo, ¿no? Pero vean, por ejemplo, Unión por la Patria fue con 2 candidatos, Hacemos por el País con 1 solo, por lo tanto, el mismo porcentaje, Frente de Izquierda con 2 candidatos, y aquí es tan interesante cómo se distribuye. ¿Quién terminó siendo el candidato, por ejemplo, por Juntos por el Cambio? Patricia Bullrich Preteri, porque sacó más porcentaje que Larreta Morales, van viendo, ¿no? 39 y 60. ¿Qué hace? Desplazó. ¿Por qué se hace esto? Vamos a ver. También tiene que ver en una cultura política. Dentro de los partidos, el que perdía la interna de candidatos hacía otro partido por fuera. Entonces, con esto lo que se hace es bloquear un sistema que intenta bloquear que el perdidoso interno de un partido en la elaboración de las candidaturas vaya con otro partido por fuera, básicamente. Bueno, claramente la disciplina partidaria no existe. No se podría. Habría que, pero se inventó esto. Esto es un invento de la época de Kirchner. Esto fue en el 2004, 2005, se dictó la ley de primarias obligatorias simultáneas, porque se vota diputados, senadores y candidatos a presidentes, primarias obligatorias, simultáneas, abiertas, que significa que no es necesario ser afiliado para ir a votar. Si yo no soy un afiliado y no pertenezco a ningún partido, la verdad que ir a votar un domingo no me resulta una cosa muy simpática. Sin embargo, son altas la concurrencia, nunca baja del 72-75%. ¿Qué pasa si no vas a votar? Bueno, nada. Nada. A lo mejor algún día si alguien te tiene rabia te diga, usted no ha ido a votar, no puede hacer tal cosa, pero es muy difícil, es absurdo, nunca pasó nada, ¿no? Bueno, las PASO fueron entonces el 13 de agosto, perdón. Las PASO, ¿qué permitió? Conocer los candidatos para las elecciones definitivas. Y aquí aparece el segundo dato, que hubo 2 elecciones.
para entender el proceso actual. Las del 22 de octubre, domingo 22 de octubre, y la del 19 de noviembre. ¿Qué se votó el 22 de octubre? Ya teníamos los candidatos. ¿Quién controla esto? ¿Quién controla las candidaturas? En el caso argentino es la justicia electoral, es una rama del Poder Judicial. Sí, es decir, no es un órgano administrativo, no es como la Junta Electoral en España, sino la justicia electoral proclama los candidatos en base al resultado de la votación. Entonces ya tienen los candidatos, ¿no? Se hacen las boletas y pues, se ven las distancias, son 2 meses, ¿no?, entre una elección y la otra. Porque puede haber impugnaciones, problemas de... Entonces, ya se tienen los candidatos, ya se va a la elección de veras. El 22 de octubre. ¿Qué se votó ese día? Esto es importante para lo que vamos a ver. 130 diputados nacionales de 24 estados, no sé, 130 diputados nacionales. 24 senadores solo de 8 provincias. Y la primera vuelta presidencial. O sea, teníamos los candidatos, Milei, Massa y Patricia Bullrich y algún otro más. Esto es importante porque nosotros tenemos lo que se llama el balotaje criollo. El balotaje criollo es que no es que tú ganes porque tengas más del 50%. El señor Menem, astuto como fue, dijo no, el que tenga más del 45% ya va. Y si el otro tiene el 42, mala suerte. Ya va. 42 más 45 son 87. Otros 3 quedaron en el camino. De votos válidos emitidos, ¿no? O sea, se toma la votación positiva. O el blanco también se lo suma, ¿no? Primera vuelta presidencial. ¿Y qué pasó en nuestra vuelta presidencial? Ninguno obtuvo más del 40%. A ver, lo tengo acá. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. La primera vuelta presidencial dio este resultado. 36% Massa, 30% Milei. Es un fenómeno curioso lo de Milei. 23%, este fue lo extraño. Juntos por el Cambio, que se suponía que era la renovación, estuvo por debajo de Milei. Un hombre sin partido, prácticamente. Y este señor Schiaretti, un cordobés, 6,8. ¿Cómo es el balotaje criollo? Si uno tiene más del 45%, ya gana. Chao. Es como si hubiese obtenido el 51%. Pero hay otra posibilidad, que obtengas el 40% y que el siguiente le lleve 10 puntos. Eso ocurrió solamente en la elección de Macri. Durante la historia argentina del año 94 no había ocurrido nunca. Siempre en la primera vuelta salían o por más del 10 o por más del 45. Con Macri sí se fueron a la segunda vuelta. Macri Fernández. Pero Macri repitiendo ¿o la primera? No, ya no recuerdo. ¿Ah? Macri Scioli fue, ¿no? Hubo balotaje. Bueno, si observamos los números, esto es interesante porque esto es para presidente. Ya los diputados fueron elegidos. Es la misma elección, se eligen diputados. O sea, se distancian. Normalmente la elección presidencial arrastra a sus diputados y senadores. En este caso, el problema que va a tener Milei es que no lo arrastra. Si él obtuvo el 30%, ya fueron elegidos más o menos un equivalente al 30% en diputados. Pocos diputados. Por eso pasó de 2 a 38. O sea, no tuvo la posibilidad de tener un acompañamiento parlamentario en una segunda vuelta. Juan Schiaretti, que es un gobernador de Córdoba, 6,8. Y bueno, entonces esto obliga a ir a la segunda vuelta, que fue el noviembre. Ahí estamos. Estas son las elecciones de diputados, las fechas. El 19 de noviembre ya la elección presidencial se circunscribe a los 2 candidatos más votados. Y ahí alguno va a tener que ganar, eso ya es inevitable. Ese es el panorama argentino actual. De pronto, el señor presidente ganó por el 55,69%. Lógicamente, los votos de Macri se fueron y algunos otros más, a Milei, y Massa subió un poco, pero no llegó. No llegó. Ahí están, vean la diferencia en el balotaje.
Pero acá se votaba solo presidente. Ya los diputados y senadores habían sido elegidos en octubre. Eso es un dato que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver la intensa actividad parlamentaria de estos últimos meses. Para poder explicar esto, tenemos que haber transcurrido lo que acabo de aburrirlo yo hasta ahora. Empecemos con el famoso DNU 70. El día 20 de diciembre, en Argentina, el presidente asume el 10 de diciembre. El presidente asume el 10 de diciembre, fue con una elección de Alfonsín, que es el Día de los Derechos Humanos. El mandato presidencial dura 4 años, siempre el 10 de diciembre. Siempre el 10 de diciembre, cada 10 de diciembre, cada 4 años. ¿Por qué el 10 de diciembre? Alfonsín, pues fue el primer presidente en la democracia, eligió ese día que era el Día de los Derechos Humanos. ¿Cómo? Para dar un mensaje, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Entonces, elegido Milei como presidente, asume el 10 de diciembre. El día 20 dicta el famoso DNU 70/2023. Es una pieza jurídica. DNU significa Decreto de Necesidad de Urgencia. Lo dicta, es una ley en sentido material que lo dicta el Ejecutivo sin intervención del Congreso en ciertas materias. O sea, en realidad se prohíben ciertas materias. Está prohibida en materia penal, materia fiscal, impositiva, materia electoral y de partidos políticos. Entonces él tomó un conjunto de leyes y dictó el famoso DNU/70. Ya vamos a detener un minutito, no, un poco tiempo. Luego va a dictar, eso fue el 20 de diciembre, un DNU de 400 artículos que derogaba 41 leyes, modificaba otras 33, o sea, un mega DNU. Algo insólito, nunca había pasado eso. Siempre el DNU es un tema, a lo sumo 2 leyes, pero no un magno DNU. Y lo podía hacer. Y bueno, esto, como decía un santiagueño, estoy pudiendo. Porque el sistema electoral dice, el sistema constitucional dice que el DNU, en la medida que no toque cualquiera de estos 4 temas, tiene vigencia hasta que las cámaras lo revoquen. Pero tiene que ser las 2 cámaras. Bueno, no es fácil reunir la voluntad de las 2 cámaras. En ese panorama que yo les mostré, que es donde ninguna tiene quórum propio y ninguna tiene mayoría propia, es muy difícil votar el contra del DNU. Conclusión, el DNU está vivito y coleando, produciendo todos sus efectos. Hay algunas sentencias judiciales que en materia laboral los han suspendido, pero y en algunas materias de salud que van y vienen, pero en el resto, vivito y coleando. Rápidamente, es una secuencia, porque realmente ha sido enorme la actividad parlamentaria. Piense que estaba en receso el Congreso. Por Constitución, del 30 de noviembre al 1 de marzo, el Congreso está en receso. Sin embargo, Milei asumió el 10 de diciembre, decretó sesión extraordinaria y a trabajar. ¿No hay convalidación parlamentaria? No, no lo hubo. El Senado lo votó en contra, diputados nunca. Entonces el DNU funciona en la medida que no haya doble votación negativa. En la historia parlamentaria solamente se dieron 2 casos, 2 casos que le votaron 2 DNU de Cristina Fernández de Kirchner. No sé qué, no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Ahora vamos a ver ese tema. Hizo aquí un chaval del TFN el año pasado sobre este tema. Gracias. Bien. Es interesante, vamos a ver ahora la dinámica parlamentaria, que es lo más bonito, lo más divertido, digamos, ¿no?, de todo este despiole, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Todo esto ocurrió entre diciembre y octubre. O sea, la actividad intensa parlamentaria. Una intensa actividad parlamentaria. ¿Qué pasó? El DNU, yo lo tengo por acá, observen, el DNU, este famoso de 20 de diciembre, deroga 41 leyes, es así, modifica 38, es una auténtica pieza jurídica de colección, pero funciona, está funcionando, se está aplicando. De una variedad de temas que va desde reforma del Estado hasta permitir las sociedades deportivas, anónimas deportivas. Como no es ni fiscal, ni penal, ni electoral,
dijo, yo derogo la ley de deporte que permitan que los clubes puedan convertirse en sociedades deportivas comerciales. Y en eso están. El Senado logra rechazarlo, pero no el diputado. Por lo tanto, vivito y coleando el decreto y sigue produciendo sus efectos. Luego viene algo, ya era de una magnitud descomunal, que se llamó el primer proyecto de ley de bases. Se llamó de ley de bases porque verdaderamente era llamado ley ómnibus porque modificaba 80 leyes. Este proyecto fue presentado el 27 de diciembre. O sea, olvidemos las Navidades y los Años Nuevos, porque piensa que los diputados y senadores viven en el interior, no es que estén todos viviendo en Buenos Aires. El 27 de diciembre ingresa al Congreso este primer gran proyecto de ley de bases. 80 leyes, de las cuales deroga 13, modifica 63 y tenía 4 anexos que eran leyes completas. Era una cosa así, yo lo imprimí. Así era, ¿no? Una cosa, así lo presentaron como una cosa así, pero me está cambiando. Realmente es un cambio drástico del sistema legal, del sistema normativo. No es el tema que nos toque ahora porque es muy variado los temas. Para vosotros una ley de base es una ley de delegación en el Ejecutivo. Claro. Con una serie de principios a los que debe atenerse el Ejecutivo en el desarrollo. Claro, no, sí, sí, porque en el fondo es una ley de emergencia con delegación. Equivale a eso. La palabra bases no es equivalente técnicamente al sistema de ley marco, ley base que hay en España, sino es tomando una frase de Alberdi, que escribió un libro que se llama Bases y Punto de Partida, entonces, haciendo un remedio de que iba a refundar el país, nos mandó 80 leyes. O sea, una cosa, bueno, nada. Para Argentina la palabra bases, en general, nos evoca el famoso libro de Alberdi, que Alberdi es el que hizo el proyecto de país, mejor dicho, no lo hizo él, el que lo logró expresar de manera más apropiada. Logró ser tratado en diputados. Después que lo van acomodando del 2 al 6 de febrero, esto es interesante para lo que hacen derecho parlamentario, entró por diputados. ¿Por qué entró por diputados? Porque tenía temas fiscales. Y los temas fiscales tienen que ingresar por la Cámara de Diputados, temas impositivos. Entonces, entró por diputados. Y de hecho, fue aprobado en general. Esto es interesante porque esto es derecho parlamentario puro y duro. Después imagínense, ingresó el 27 de diciembre con un Congreso nuevo que tuvo que formar comisiones. Recién hubo que formar las comisiones en diciembre, porque tenía medio diputado. Te imaginas que acaba de entregarse otros media cantidad de diputados. Las comisiones no estaban formadas. Había que formarlas. Se formó en sesiones extraordinarias. En realidad no formaron todas las comisiones, se formaron 4 comisiones, 4 o 5, que actuaron en conjunto. Dictaminaron. Las sesiones del dictamen de comisión eran multitudinarias. Era muy interesante porque se las transmitían por televisión. Se logra dictamen de comisión. Va a la Cámara de Diputados, votación en general, se aprueba en general, con una mayoría muy ajustada. Cuando se estaba votando en particular, usted que es un parlamentario, por inexperiencia del bloque oficialista, o sea, del bloque de Milei, que tenía 38 diputados, se enoja, no sé qué pasa, y dice, vuelta a comisión. ¿Y qué pasa cuando un proyecto de ley vuelve a comisión? Se borra todo, vuelve a cero. Se querían matar, porque en realidad lo que él quería hacer era cuarto intermedio, que era lo lógico. Si le habían aprobado en general, iban luego a seguir aprobando parcialmente, cuando empieza la votación en particular. Realmente una cosa que nadie podía creer, digamos, el tropiezo parlamentario. Ellos no querían, el oficialismo, que que vuelva a cero. Sí, ya habían tenido aprobación en general. Estaba en el tratamiento en particular. Comete el error el presidente de bloque, pedir vuelta a comisión. Y conclusión, el reglamento dice que cuando un proyecto, aunque esté tratado, vuelve a comisión, vuelve a foja cero. Conclusión, se retira el primer proyecto. Ya en vez de marzo, está interesante ver, esto no había ocurrido nunca. Nunca, también una gran novedad parlamentaria. Congreso, recién integrado, Cámara de Diputados. El Senado no, pues el Senado en tercio, no era tan complicado. Pero Cámara de Diputados era todo nuevo, recién armando comisiones. Cámara de Diputados se dan con esta cuestión, nada, vuelta a comisión.
a cero, retirar el proyecto y luego introducen dos proyectos, ya más reducidos, digamos, una ley de mini bases, digamos, por así, en vez de tener 80 leyes, son 12 leyes de mini bases que fueron aprobadas ya en el mes de marzo. Y una parte de aquella ley se llamó Ley de Medidas Fiscales, que va a también tener aprobación por otra vez. Otro dato interesante, en Argentina, cuando el Congreso aprueba una ley y lo envía al Ejecutivo, ya lo envía con número. No le pone el Ejecutivo el número, la envía el número, por eso tiene número de leyes. Ya lo va con nombre y apellido. 27722. Medidas fiscales. El de medidas fiscales es interesante porque fue de diputados al Senado. Y el Senado le hizo modificaciones. El segundo proyecto de ley de bases fue así. Y la ley de medidas fiscales tuvo media sanción de diputados, media sanción del Senado con modificaciones, y diputados se impuso por ser Cámara de origen. Esto como un juego, si el mano gana, y fuera de mano, se impuso sobre el Senado y salió esta ley. Es una media sanción. La media voluntad, como son equivalentes las cámaras, esto es la media voluntad. Hace falta la otra media voluntad y ya está sancionada la ley. Son cámaras equivalentes. Aprobadas. Sancionada, le decimos el término técnico, decimos sancionada porque después el Ejecutivo promulga. Y el Ejecutivo la promulgó. Y bueno, voy cerrando un poco para que podamos charlar. Ocurrió algo novedoso hace muy poco. El presidente dicta un DNU y por primera vez en la historia parlamentaria el Senado, el Congreso le rechazó el DNU. Por una vez en la historia. Era un DNU donde le daba dinero al servicio de inteligencia. Fíjese qué curioso como las mayorías, ¿no? Lábiles, ¿no? En definitiva lo que quería mostrar, la habilidad de las mayorías, ¿no? O sea, tenemos un presidente que está con dificultades de articular mayorías. Dictó un decreto, primera vez en la historia, por eso es interesante reflejarlo. Es un DNU, igual que el otro, igual que el 70, este es el 646, que es de todas las que dictaron. 646, donde le daba dinero. DNU es un decreto real, creo que usted le llama, ¿no? Aquí el Decreto ley. Decreto ley. Dicta el decreto ley y diputados y el Senado lo rechazan. Por primera vez en la historia de los DNU, el Parlamento rechazó un DNU. Era una cosa, digamos, gris, porque era dar dinero a los servicios de inteligencia y habían ocurrido cosas raras en los servicios. Un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De que hoy en día el estrépito, el escándalo, la cosa que está puesto como el discurso político, la estrategia política es el denostar, el generar el enemigo. Entonces, obviamente, ahí mi lectura es, la clase política dije, no, de este modo no te voy a dar dinero para que me persigas. Básicamente, lo vamos a decir en criollo, ¿no? Efectivamente, nada. Primera vez en la historia de los DNU, que empezaron prácticamente en el 94 y un poquito antes, que el Congreso rechaza el DNU. Aquí están las comunicaciones, por eso es interesante, se las puso, como Senado le informa al presidente que fue rechazado y diputados cómo fue rechazado. Yo voy terminando. El Congreso dicta la famosa ley de jubilaciones. Esto es nuevo. El Congreso dicta una ley, ahí está el número 27756, el 22 de agosto. Aprueban las dos cámaras. Que no era ley de jubilaciones, era un cálculo en el monto de las jubilaciones, son las pensiones. Mi ley lo veta. Aquí vamos viendo el ejercicio presidencial. Veta el proyecto. Aquí están viendo el decreto, no puse los considerados, son muy largos. Observas en su totalidad el proyecto de ley tanto. Ese proyecto tiene que volver a la Cámara de origen, que era diputados. ¿Y qué pasó en diputados? No obtuvo los 2/3 para insistir. O sea, el veto quedó firme. Acaba de pasar, y ya con esto termino, un proyecto de ley sobre financiamiento universitario. También las dos cámaras, observen que las cámaras, ambos, diputados y senadores, están dictando leyes contra la voluntad o el interés o el proyecto político del presidente. Y el presidente lo vetó, el 2 de octubre lo vetó.
Es un bloqueo. Un bloqueo, aprueba y exacto. el otro veta. El otro veta, y si no obtienes un tercio, es decir, si no obtienes 2/3 para insistir de las dos cámaras, el veto opera, como en Estados Unidos. El veto suspende, pero las cámaras pueden insistir, así se llama, decimos nosotros, con 2/3. Hay que obtener 2/3. Ustedes cuando observen que es 2/3 o 1/3 en realidad, la lectura es que hay 1/3 que bloquea 2/3. No hay que ver la mayoría, hay que ver cómo una minoría tiene la actitud de... Bueno, y ahora estamos con la ley de presupuesto, se acaba de aprobar una ley de boleta única papel, de tal manera que ahora ya haya que... ¿Qué importancia tiene esta boleta? Consolida las listas cerradas de diputados. O sea, cuando tú marques el partido X, es con toda la lista de ese partido. Y luego la distribución será de acuerdo a la cantidad de votos. Está en tratamiento la ley de presupuesto. La ley de presupuesto siempre entra por la Cámara de Diputados, por ley. Y bueno, aquí quedo yo. Muchas gracias para las preguntas. Un comentario. ¿No? Sí. Algo es un comentario. Ahí está. Bueno, de todo este caos yo diría lo siguiente. Es un presidente que no tiene mayoría parlamentaria, demostrado, les di los números, 38 diputados. Sus aliados están divididos, sus aliados no están divididos, lo que era el Juntos por el Cambio, que se supone que sería la versión descafeinada de Milei, que es fuerte, ¿no? Café fuerte, este es más descafeinado, que se supone que sus aliados políticos están divididos. El radicalismo tiene un problema serio, está con un enorme debate interno, porque formaba parte Juntos por el Cambio, también se han desgajado. ¿Yo qué observo de futuro? Que Milei va a gobernar con vetos, tratando de conservar siempre ese tercio que lo bloquea al sistema. Pero ese tercio tiene algo que hay detrás. Los 2/3 para un juicio político. O sea, para Milei, tener sus 87 diputados es oro fundamental. Dentro de poco más de un año hay una renovación de la mitad del Senado y Es un tercio del Senado y la mitad de diputados. Si su proyecto político empieza a tener andamiento, bueno, va a tener la respuesta de la sociedad claramente, ¿no? Eso es un final abierto. Sería una acusación con una moción de Bueno, entonces, si hay un problema que tiene Milei, que la Cámara de Diputados es la que acusa, el impeachment. Y si llega a tener 2/3 y se le dan vuelta a algunos diputados, esa imposibilidad de llegar a 2/3, esos 87 diputados, es para él esencial, es su supervivencia política. Porque si llega a perder 84, ya son 2/3 están del otro lado. Y puede el Cámara de Diputados hacer un impeachment. Se tendrían que poner los demás de acuerdo para acusarlo. Y claro, exactamente, eso es el proceso de juicio. Motivo, no hay que tener motivo. Bueno, técnicamente, claro, es muy amplio. El impeachment en mal desempeño es un concepto. No es como en España, la moción de censura no tiene No, por qué claro, no. estar unificada. En la práctica es como Bismarck, como así, con Bismarck. Exactamente. Se ha convertido en eso. Exacto. Pero ¿cómo está la opinión pública? Bueno, ahí hay otra novedad, gracias, porque eso es importante. Milei tiene un 40-45% todavía de su gran fortaleza es la aceptación de la opinión pública. No es la herramienta institucional. Claro, ese efecto en las elecciones de mitad, en las elecciones medias de Congreso, ¿cuál suele ser el efecto en las elecciones intermedias de la victoria de la elección presidencial? 2 años antes, ¿tiene un efecto arrastre? No. Va a depender del éxito de su programa político, que en realidad no es un programa político, es un programa económico muy mal explicado y peor presentado. Con la sierra. ¿No? Por la manera de hablar, estas cosas que dice, uno siente vergüenza. Un hombre que, perdón, no es su opinión personal. De la economía no voy a discutir porque no soy economista, pero no hace falta de decir cosas que... Y me lleva una reflexión que lo decíamos con Rafa, ¿no?
En realidad, en el fondo, es una estrategia política, ¿no? Es una estratagema política, es decir, generar el adversario, el enemigo, aquí nos aparece Carlitos Schmitt, ¿no? El enemigo permanentemente. Pero eso está ocurriendo en todas partes, ¿no? Es Trump, está Argentina, Bolsonaro. Es peligroso eso. Entonces, los parlamentos se han transformado en ring de box, donde a ver quién dice la mayor barbaridad para salir 15 segundos en la televisión. 15 segundos, que se va a repetir 1.000.000 de veces, pero 15 segundos. Entonces, es peligroso lo que se está viviendo en general, en una opinión personal, ¿no? En el mundo del Parlamento, que se supone que es el mundo de la, no digo de la moderación, pero por lo menos de un tono tampoco armónico, pero por lo menos que sepan que hay una nota dominante, que es el bien de la sociedad, ¿no? Sí, y se dicen cosas que uno dice, pero por Dios, se supone que esta es la clase política, ¿no? Esta es la casta, porque también hablan de la casta. Son populismos, vamos a decirlo en criollo. Hay populismo de izquierda, populismo de derecha, ¿sí? No, una cuestión. Siendo como es la Argentina un sistema presidencialista, el presidente no está constantemente siendo interpelado en las cámaras, no va al Congreso. Peor. Asumió como presidente de espalda al Congreso. Normalmente en la historia, porque ustedes saben que el derecho parlamentario se hace con prácticas y usos, forma parte, no está escrito en muchas cosas. Siempre un presidente cuando asumía, el 10 de diciembre, se dirige al país en el sitial del Congreso. Se reúnen las dos cámaras, en la Cámara de Diputados, que es más grande, y hace un discurso. Puede decir lo que se dé la gana, no pasa nada porque no tiene efecto, pero no, lo que hizo Milei es ir a la plaza, ponerse de espalda al Congreso. El pobre rey Felipe VI casi creo que ha vuelto tostado porque le dio el sol. Sí, estaba sentado ahí. Y ni siquiera con un toldo. Al lado estaba el ucraniano, Zelensky. Unas cosas, pues, pobre rey estaba ahí y él está hablando de los 16.000% de inflación anual. Bueno, de espalda al Congreso. Es agresivo. Es agresivo. Las barbaridades que dice, ratas inmundas, le dicen a los diputados, los senadores. ¿Qué cree que va a ser un diputado y un senador el día que pueda hacerlo? Salvo que privilegie la moderación, la prudencia. Y bueno, no, a nadie le gusta que le llamen rata inmunda, ¿no? Son elegidos por el pueblo. Son elegidos por el pueblo, una falta de respeto. Puedes pensarlo, pero no decirlo, que es muy distinto. Y menos un presidente. Pero claro, una barbaridad. Y todos estos decretos, leyes y leyes y decretos de urgencia donde no habría urgencia, donde probablemente haya alguna materia vedada y donde se viola la seguridad jurídica. Esto no hay ningún control de constitucionalidad. Sí, Incluso no ha funcionado el control de constitucionalidad. Sí. Algunos de estos es muy difícil decir que no violan la legalidad. Sí. Hay varios planteos judiciales en nuestro sistema de controles en jueces de primera instancia. O sea, no va a la corte de inmediato. Entonces, hay planteos en materia de salud, en materia de que la salud sea privada, las llamadas prepagas, hay materia laboral, en la materia de las sociedades deportivas, y bueno, algunos otros temas más que se me han ido. Hay planteos judiciales. Lo único real es que suspendieron un capítulo del DNU relativo a la materia sindical. Todo un título de la ley de contrato de trabajo está suspendido, sí. Gracias. Este control constitucional que dice usted que recae sobre los jueces de primera instancia, me imagino que es de la rama civil. Un caso parecido ocurre en Panamá. Pero mi pregunta es en cuanto a la aplicación, o sea, no hay un mecanismo que le permita al presidente, previo a vetar o a sancionar como tal la ley, ejemplo, una objeción por inexequible que venga agregado a una posible inconstitucionalidad antes de llevar a promulgar. Sí, a ver, cuando es un DNU ya es una ley en sentido material, o sea, no hay discusión formal, por así decirlo, se ejecuta. Entonces uno va a un juez en un planteo, el sistema procesal funcional argentino un poco obsoleto, va por amparos
a veces cuando uno puede invocar un derecho, o por una acción declarativa de inconstitucionalidad, pero con medida cautelar. Entonces el juez suspende la aplicación hasta que se termine el procedimiento del tema. Y probablemente llegue a sentencia. Ya tiene sentencia de Cámara, por ejemplo, el tema laboral. Ya tiene sentencia de segunda instancia. Y ya llegará a la Corte, probablemente, ¿no? Pero es que le sale barato. Porque con el sistema americano no aplican la ley en ese caso y será un 10 o un 20% del decreto de ley de la ley y aplica el 80%. Claro, exacto, sí. ¿Qué le sale barato? Es que Sale es puro negocio. populismo. Es que es actuar a lo burro. ¿Así? en el Estado de Derecho. Buenas tardes. Hola, buenas Por el otro lado de la cordillera. Ah, hola. Es letrado. Ah, qué bueno. Sí, además, funcionario en la Cámara de Diputados. Ah, qué bien. Uno puede tener la opinión política que desee del presidente, pero en principio gana con las reglas del juego. Que está operando con las reglas del juego que hay. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿las reglas del juego que hay son buenas, dado que permiten que cosas como esta ocurran? Estoy pensando en reforma electoral, estoy pensando concretamente en el decreto de necesidad y urgencia. Nosotros en Argentina no tenemos esa figura. Por eso nuestro Congreso es muy fuerte. Pero en cambio en Argentina se podía. De hecho, para tener 600 y tantos decretos de necesidad y urgencia porque se puede. Entonces, ha habido una reflexión académica en la medida sobre qué está pasando Sí. en esto también. Sí. Vamos a ver. Primero, el decreto 70/23 es insólito. No hay precedente. Ya, decretos de necesidad y urgencia más puntuales son habituales. Menem dictó 400 en 9 años, de la Rúa 100 y pico, por aquí tenía los datos, me lo van a preguntar y me fijo, pero no sé un punto de papelito. Bueno, pero se usa. Ahora, la crítica académica es feroz, realmente. ¿Por qué? Porque la ley que se supone que tiene que regular los decretos de necesidad de urgencia es una mala ley, la 26.122, porque en definitiva le permite la operatividad inmediata y si las dos cámaras no rechazan el DNU, están vigentes. Eso no se dio nunca que la hayan rechazado, salvo el caso que acabo de traerle yo. Primera vez del 94, ahora estamos hablando de 30 años, que un DNU del Ejecutivo es rechazado por ambas cámaras. La pregunta es si es un mal sistema, afecta a la seguridad jurídica y haría falta una mejor ley de regulación de los decretos de necesidad de urgencia. No puede hacerse un decreto. Este muchacho que hizo su TFM muy bueno sobre esto, ya leyó ese decreto ley, no lo recuerdo bien, pero lo dirigí y creía que estaba todo lleno de inconstitucionalidades y lo El 70. no respeta la regla del juego. Es un sistema presidencial que suele estar limitado por el recurso al decreto ley como muy excepcional, por cambiar todo el ordenamiento jurídico por decreto ley, es inconcebible. Es que No es buen camino. No es buen camino. Sí, Eso es a través de los sistemas populistas. Eso es lo que hacen. Respetan formalmente Eso es. las reglas del juego, pero material. Claro, Esto porque es el contenido. no puede hacer un decreto ley o un discurso en un sistema presidencial. Se arriesga por lo que digo, porque le sale barato. Piensa si anulan un 10%, un 20%, se aplica una... es magnífico, mira. Yo debo partir de la desconfianza institucional. Yo debo partir de que puede llegar alguien a tener esta herramienta y ocuparla de modo controlado. Yo debo partir institucional. Al hacer el diseño institucional, yo debo partir de la desconfianza. Sí. O sea, Vamos a ver, claramente esto estaba escrito ya, porque él asume el 10 y el 23 lo dicta. Esto estaba hecho por un equipo, Lo tenía hecho ya. y ya lo tenía hecho Patricia Bullrich para el PRO. Milei no lo tenía hecho. Patricia Bullrich le vendió el producto enlatado. Ay, por eso le voto. Y yo me imagino que ahí hubo una alianza, por ahí se parte el PRO. El PRO, que se supone que era la versión más, vamos, mild, ¿no? Entonces Patricia Bullrich se parte, aquella que era candidata al PRO termina siendo ministra de Seguridad. Y todo este equipo, yo conozco gente que trabajó en ese equipo. Y bueno, se lo dieron a Milei. Milei salió presidente y dijo, bueno, adelante. Entonces, es más fuerte porque si no hubiese salido Milei, su apuesta es que si hubiese salido Bullrich,
hacía lo mismo. Habéis hecho lo mismo. Una pregunta, ¿qué preceptos tiene el DNU? O sea, ¿tiene algún presupuesto como tal? ¿Requisito previo? ¿Presupuestos formales? Sí. No, nada. Sí, bueno, sí. Tiene que firmar el gabinete completo, los ministros. El jefe de gabinete tiene 10 días para enviarlo al Congreso. El Congreso, bueno, no tiene plazo para expedirse. Y mientras no se expide el Congreso, no se pidan las dos cámaras, negativamente tiene vigencia. O sea que está vivito y coleando. El DNU. Después está la ley de bases. La ley de bases, que no es ley de bases técnicamente a la española, sino es una ley de declaración de emergencia con delegación de facultad. ¿Qué es la emergencia? La emergencia es una figura que está entre el poder de policía normal, o sea, la regulación que puede hacer el Ejecutivo de cualquier derecho, y el estado de excepción. Entonces, para que la ley de emergencia, tienen que fijarle las bases, los plazos, tienen plazos, y tienen que cumplir ciertos requisitos que el Congreso, por ejemplo, creó comisiones de seguimiento de la ley, del DNU no, de la ley de bases. La ley de bases es una delegación. Ahora, si tú me dices, ¿cómo queda la seguridad jurídica? Y viene complicada, esta es la cuarta ley de emergencia del país. Es la cuarta. ¿Y eso qué presidencialismo es? Bueno, presidencialismo. Es que esto no tiene nada que ver con el presidencialismo, esto es un golpe de Estado. Vamos a ver, si el decreto ley del sistema parlamentario en España hay que convalidarlo en 30 días, y si no decae, esa es la lógica, pero un sistema presidencial más aún. Y el debate está que en Italia los decretos ley es obligatoria la ley de conversión. Pablo Santolaya, que tenéis ahí, un gran hombre, ya fue el primero que se dio cuenta que los decretos leyes deberían tramitarse todos como leyes de conversión. Todos. Necesitar una ley. En un sistema presidencial que la iniciativa legislativa, como en Chile, está limitada a ciertas cosas, aquí no se lo limitan, cambia el ordenamiento jurídico y encima lo que diga las cámaras le da igual. Debería ser ¿Y por qué llamamos esto no democracia? transitorio, no permanente. Claro, es que Siempre está reaccionando el Congreso. Por eso, mi visión... Rafa, esto es un populismo que se carga el Estado de Derecho, que se carga la democracia con una apariencia de legalidad, que no tiene, que no es real, no hay división de poderes. Y esto mismo que has dicho de la investidura del presidente, los alumnos míos lo han visto, recordáis, con México, esto es una historia que ya pasó en México, y fueron muy críticos. O sea, no tiene sentido que un presidente trate al Parlamento como si fuera un club de fútbol. Esto es grave, es grave. Es una ley hiperpresidencial. ¿Sí? Una ley hiperpresidencial. Es más que concentración de poderes brutal. el presidencialismo, es una ruptura de la lógica presidencial de división del poder, porque en un sistema presidencial que el presidente legisle todo. La división de poderes en los sistemas hiperpresidenciales no ha funcionado nunca. México durante gran parte de la historia ha sido un sistema así que decidía todo. ¿A ti te parece normal esto? No, a mí no me parece normal. Estamos discutiendo si son las reglas del juego, como dice Cristian. Yo creo que romper. Claro, por supuesto. Según todo eso. La crítica al hiperpresidencialismo sería, pasa que el orden discutimos tiene que mantenerse Más que presidencialismo, porque es una categoría no se puede meter en lo los llama golpe Congresos. de Estado y lo llama... En cambio acá es No, yo legislativo. llego a decir que el golpe de Estado, yo soy muy respetuoso Modificaciones de de esa leyes. categoría. Pero eso no es lógica. No es durante el Estado. No, y lo que estábamos hablando que además no es la potestad reglamentaria del gobierno, no son las órdenes ejecutivas de la ley. No, Pero eso, a mí lo que me sorprende, no me sorprende, porque aquí lo hemos vivido en España, como el gobierno no tiene mayoría, entonces por decreto ley. Lo que más me sorprende es, porque eso la verdad es que no lo sabía, es que refuerza al presidente, que es verdad que ha sido elegido por los ciudadanos directamente, impidiendo que el Parlamento pueda actuar con más energía, puesto que si no se pronuncia en contra, el decreto permanece en vigor. Aquí es completamente distinto, porque se requiere la convalidación y además la mayoría es agravada, son 2/3. Para voltearlo, no. ¿Cómo? No. Mayoría era más mayoría, claro, eso para el para veto. participar. Bueno, ya es suficiente en un sistema de fragmentación, con lo cual es lógico que la aproveche. Lo sorprendente es que no la aprovechase. Porque, ¿qué podía hacer el presidente? No voy a defender a Milei, por supuesto que no. Tiene un carácter bastante alejado.
no tiene mayoría para aprobar ninguna ley. La situación de la Argentina verdaderamente es de absoluta emergencia. Eso sí que es de absoluta emergencia, porque estabais, yo he estado allí, he estado en las PASO, he estado este verano. Es decir, Argentina estaba en situación verdaderamente angustiosa. Que objetivamente había una emergencia, aquí no había discusión, como en algunos casos en los ciertos decretos leyes españoles, que es un derecho de excepción que se ha convertido en derecho a la normalidad. El supuesto de hecho estaba claro. Sí. Otra cosa es que efectivamente este sujeto gobierna de esa manera, pero que dictase un decreto de necesidad de urgencia, yo creo que era lo normal. Eso no era subvertir el orden jurídico. Más que nada son las formas con las que aprueba ese decreto, que cualquier gobierno, si hubiera ganado Massa, probablemente, pero digo yo, es verdad que Massa, claro, no podía hablar porque había provocado Tú el desastre. justificas que hay urgencia que parece lógico, pero la urgencia permite legislar transversalmente en todo el ordenamiento jurídico en un único decreto ley. Vamos a ver, aquí se ha planteado en España que hay decretos leyes ómnibus. Es que hemos tenido ese problema. Es decir, es que están reproduciendo. Y por supuesto, la situación de la Argentina era mucho peor en ese momento que cualquiera de las situaciones que hemos tenido en España durante este tiempo. Eso no creo que haya ninguna duda. A quienes hemos ido a la Argentina y nos preocupan y ocupan los problemas argentinos. Luego, el asunto no es que se utilice lo que cualquiera habría utilizado en un sistema en donde el gobierno está dividido, el Parlamento no cuenta con ninguna mayoría y además es un sistema de gobierno presidencialista en donde el presidente no tiene que contar con el respaldo del Parlamento para ser presidente, porque lo tiene directamente atribuido por los ciudadanos. Entonces, el asunto es, claro, nos repugna esa mala técnica legislativa que consiste en hacer decretos leyes ómnibus o decretos de necesidad, que es la primera vez que ocurre en la Argentina. Sí, una cosa así de... ¿Qué tendría que haber hecho? En lugar de uno, hacer probablemente. Pero ya sabemos que a muchos gobernantes no les gusta el derecho. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero parece ser. Sí, porque es un límite al poder, ¿verdad? Hay que discernir, sí, hay que discernir los contenidos de estas leyes. Es un programa económico. La emergencia argentina de la inflación no necesariamente iba por estos instrumentos, que fue la devaluación, el reducir el déficit público. Sí, estas normas le permiten al gobierno empezar a desprenderse de ciertos sectores, que en realidad es una reforma administrativa, se llama un nombre muy remombante de reforma del Estado, no reforma nada, simplemente es una reforma administrativa. Claro, es la cuarta reforma del Estado en Argentina. La primera la hizo Martínez Díaz en la época de los militares, la segunda la hizo Menem, la tercera fue Macri, que no lo terminó, y esta es la cuarta. Sí, la misma receta. La misma receta. Sí, exacto. O sea, desprender el Estado, achicar el déficit público, reducir... es un plan económico. Porque, claro, no puedo ponerme ahora a ver cada una de las leyes, sería... Porque trata reforma administrativa, la ley de contrato de trabajo, el Código Civil, derogó la ley de alquileres. Ahora uno puede tranquilamente pactar como fuese el... Si se puede entender que la política populista de Kirchner de ayudas y subvenciones produce una deuda del Estado que es impagable. Eso requiere una reforma económica. Pero la respuesta es absolutamente desproporcionada y no fraguará. Seguro, lo puedo ver entre 5 años, esto no puede salir bien, tener un efecto boomerang. Porque o en las elecciones de medio término me acusarán con una moción de censura, en fin, es que pretender en un año, a golpe de decreto ley, cambiar una mala política de décadas, pues es imposible. Es imposible. Es imposible y creará tantos problemas como lo creaba lo anterior. Es decir, sanamos un exceso con otro exceso. Claro, es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Gracias, buenas tardes. Yo soy mexicana. Conforme a lo que usted expuso, a mí me parece, o sea, bueno, primero, ¿qué tienen en común Milei y Andrés Manuel López Obrador, pese a que sean ideológicamente supuestamente distintos? Pero lo que tienen en común primero es la aceptación popular y segundo, el populismo, ¿no? Entonces, conforme a lo que usted expuso, yo soy muy ignorante del sistema electoral argentino, pero conforme a lo que usted ha expuesto,
que contienen elementos, por ejemplo, como la renovación escalonada del poder público, es decir, lo que entendí es que no se eligen a todos los senadores y a todos los diputados, sino que van de manera escalonada. A mí me parece que esos elementos hacen que el presidencialismo argentino sea mejor o menos malo para hacer frente a un líder populista como son Milei y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, o sea, yo creo que su sistema es mejor. Y un otro comentario, a mí me parece que estas elecciones PASO son una genialidad. Vamos a hablar. Pablo no opinaba lo mismo. Las elecciones PASO son una genialidad, me parece que son... Claro, es deferir a la sociedad un tema que tienen que resolver los partidos políticos. ¿De dónde sacasteis esa elección parcial de las cosas? No, en la Constitución. De Ya, Estados pero Unidos. viene esa idea, No, porque por Estados Unidos se renueva cada no me 2 suena años eso la de ningún totalidad. sitio, ¿no? No, Pero te refieres al paso. Te refieres al paso. Que se renueven las cámaras. Ah, eso es Estados Unidos. Como si fuera Sí, una bueno, jornada tiene Estados sentido, Unidos renueva la Cámara de Representantes cada 2 años, Claro. todo, el 100%, no por mitad. Claro, En cambio, Senado no, el Senado es parcial. Sí, lo comenta con Pidaya en noticias de ningún caso en que la Cámara Baja se renueve. yo no tenía esa noticia, por eso digo que me parece ¿En dónde? que sacasteis eso Que no tienen noticia. Ah, y efectivamente es uso. sí. O sea, Si os parece, son las 7, Wow. casi media, y, Bueno, y- muchas gracias. y si no, no va a haber tiempo para agradecer a Sergio por ponernos al día con la actualidad argentina, y habrá una segunda parte, porque esto no Bueno, no sí. habrá acabado, ¿no? Ojalá una segunda buena.